Primero la cátedra y esta sala lleva el nombre de Marta Vital Miranda. Denominaciones que la Facultad Ordinaria ha decidido utilizar para preservar la figura de Marta, que ilustra la misión esencial de la actividad de docencia, investigación e influencia política universitaria en áreas críticas del desarrollo humano, en especial para aquellos grupos sociales excluidos y discriminados. En este sentido, la cátedra de esta sala constituye una forma de ofrecer significado, extensión y difusión del pensamiento y obras de la profesora. Marta Vital fue profesora de filosofía. Obtuvo el título de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tenía grado de filosofía con mención en filosofía moral y política, otorgado por la Universidad de Chile. También cursó un diplomado en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Santiago, aspecto que la doctora Erika Zúñiga ha destacado como una evidencia de su genuino aprecio por el conocimiento. La profesora Marta Vital ejerció su profesión docente en colegios y liceos de la ciudad de Valle. Luego, inició su trayectoria académica universitaria en la Universidad Católica del Norte, CNI. Más tarde, ingresa a la sede regional de la Universidad de Chile y en 1981 pasa a formar parte de la planta académica del Departamento de Educación de esta recién creada Universidad de La Serena, cargo que desempeñó por más de 40 años. Aquí realiza docencia de pregrado en las carreras de Pedagogía Castellana y Filosofía, así como en otras carreras pedagógicas de la universidad. También desarrolló funciones docentes en las carreras de Psicología y de Enfermería. Impartió docencia en posgrado en el Magíster en Estudios Latinoamericanos y en el Magíster en Educación, ambos de nuestra universidad. Participó en el programa de licenciatura en Educación y en numerosas jornadas de perfeccionamiento para profesores de educación media en La Serena y otras ciudades de la región. Asimismo, entre sus tareas académicas es necesario destacar que Marta Vital formó parte de diversos cuerpos colegiados y comisiones de nuestra universidad, realizando un gran aporte a la calidad y equidad en la toma de decisiones para los distintos estamentos de la vida académica e institucional. Marta Vital incorpora propuestas teóricas y epistemológicas desde la perspectiva de género a la investigación en educación y a la docencia con un enfoque interdisciplinario, a ofrecer de proporcionar la cultura hegemónica, patriarcal, matriarcal y invitar también a la comunidad universitaria de manera permanente a reflexionar sobre los valores de los feminismos y la mujer. En este contexto, Marta Vital realizó una gran contribución a nivel nacional acerca de las problemáticas de género de nuestra sociedad, en aspectos tan relevantes como el reconocimiento legal de la igualdad de los hijos, para terminar con la discriminación e indefinición jurídica de los hijos legítimos, así como también en la tipificación de la violencia intrafamiliar como delito. Durante la década de los años 90, Marta Vital lidera a académicos y académicas desempeñando un papel clave ante el desafío de generar la oportuna reflexión científica relativa al tema de género y de los cambios culturales necesarios que se deberían fomentar en Chile después de la dictadura militar. También es necesario destacar en esta ocasión que Marta Vital escribió diversas publicaciones y participó en numerosos encuentros científicos. Entre sus escritos se destaca Mujer latinoamericana entre la tradición y la modernidad, fundamentación valórica desde la perspectiva de género en la formación inicial de profesores, el puesto de las mujeres en la representación del mundo, reflexiones en torno a un paradigma dialógico del conocimiento y sus proyecciones en la educación, autorrealización y derechos humanos, un examen crítico de los fines de la pedagogía moderna a partir del concepto de educación del educador marxista.
Finalmente, quiero destacar las palabras de Magdalena Laya, quien en su tesis para optar al grado de magíster en estudios de género y cultura, mención Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, expresa: agradezco a Marta Vitar, quien, con sus interminables conversaciones y debates, y yo de color violeta mi perspectiva del mundo y la existencia. En memoria de su persona, seguiremos escribiendo desde nuestras posiciones marginadas y descentralizadas en todo lo que reside el tejido hermoso de la creación no motorizada y no convencional. Muchas gracias. El profesor ha tenido una destacada vida académica y también una destacada vida literaria, y la curiosidad de haber sido bibliotecario por muchos años en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Fue profesor de la Universidad de La Serena también por mucho tiempo, por más o menos 20 años, ¿cierto? Y se encargó de la cátedra ligada a la literatura latinoamericana y chilena principalmente. Él es profesor rectado en pedagogía en castellano, ¿cierto?, de la Universidad Austral, y doctor en filosofía con mención en filología románica por la Johann Wolfgang Goethe Universität de Frankfurt-Main, autor del libro, entre otros, Modelos Textuales, Géneros y Tipos de la Poesía Hispanoamericana Moderna, publicado en Frankfurt. La firma en blanco, Traducciones, Análisis y Notas, publicado en La Serena, en el año 2005. Las Cosas del Oficio, Poesía, Las Cosas del Oficio, Poesía, publicado en Valdivia, editorial Cultrum, 2007. Él es además crítico, traductor, poeta, ¿cierto?, literato. Este libro también le pertenece, ¿cierto?, que se llama Presuntas Reapariciones, poesía chilena, poemas desde 1973 hasta el año 2010, análisis y comentarios. No les voy a quitar más tiempo yo, quiero dejarlo con el profesor Keffer, quien va a hacer una exposición. ¿Cómo me conocen? Ya, yo soy hombre del siglo XX más que del siglo XXI, así que de repente tengo problemas con los implementos electrónicos, ¿no? Tuve la fortuna de haberme evitado tener que hacer clases a distancia porque habría sufrido aquello, ¿no? Y bueno, curioso, tengo este privilegio rarísimo de poder casi hacer una clase única, ¿no? Usted no tiene nada que temer porque yo no los voy a calificar ni les voy a hacer preguntas complicadas, ¿no? Si alguien quiere hablar al final, voy a ofrecer la palabra. Bueno, lo primero es la razón del título. En verdad me pilló de sorpresa el amigo y colega Luis Aguirre cuando me preguntó ¿qué título? ¿Ah? Entonces me acordé de una entrevista que apareció a raíz de la muerte del poeta Erich Polhammer, donde él decía: los poetas no se jubilan. Entonces dije, se parece un buen título, pero un título que hay que colocar en cursiva y entre comillas, primero porque es una cita, por eso las comillas, y en cursiva porque se me ocurrió después haberle puesto puntos suspensivos, ¿no? Claro, los poetas no se jubilan, pero a raíz de que el que dijo aquello se murió después de haberlo dicho, un poco tiempo habría que haber dicho, bueno, se jubilan, no se jubilan, pero se mueren, que también es una forma de jubilar, no de jubileo, sino de extinción, ¿no? Le agradezco al colega Carlos Ramos por su introducción, recordarnos la figura de Marta Vitar Miranda. Escribí la sigla del nombre, Marta Vitar Miranda, y me llamó la atención que era casi como un logo, ¿no? MVM, todas las letras inclinadas como triángulo. Me pareció curioso y bonito recordar aquello, ¿no? Casi
convertir las siglas en una especie de logos. Uno de los recuerdos que tengo con Marta es, ella era profesora de filosofía, era profesora de literatura, y acordamos en alguna ocasión hacer una especie de jornada, invitar a académicos, digo inicialmente académicos, pero que por razones obvias, lo concordamos con Marta, en verdad invitamos académicas, ¿no? Para que los estudiantes de aquí tuvieran una especie de visión, mirada de cómo se hacían las clases en otras universidades. Y recuerdo que le buscamos un nombre a esa especie de reunión o de empresa académica y le pusimos zona de contagio, parafraseando un poco la zona de contacto, que era un programa de radio o también creo que una especie de página que apareció en el Mercurio, ¿no? Palabra que resultó precursora de alguna manera, ¿no? Este lugar se transformó, o todo Chile, todo el mundo se transformó en zona de contagio, ¿no? Invitamos en aquella ocasión, quiero recordar los nombres, porque creo que ellas tampoco ya no están. Estuvo Cecilia Sánchez, que era profesora de la Universidad de Talca, estuvo Marta Contreras, que era profesora de la Universidad de Concepción, que algunos de ustedes fueron amigos, colegas de ella, y estuvo Guadalupe Santa Cruz, escritora, eh, que siempre recuerdo porque ella en un artículo habló de la importancia de las listas, ¿eh? La lista como texto, ¿no? Uno se olvida casi o pasa por alto que la lista también es un texto, ¿no? Es un texto aparentemente como casi como matemático que se ordena las listas de compras. Bueno, la lista más famosa es la lista china de Borges, que Foucault menciona en su introducción a las palabras y las cosas, ¿no? Y ella habló de las listas, ¿no? Que a veces aparecen ¿no? Los poemas son listas de versos, ¿no? Y también, curiosamente, solía venir muy a menudo aquí a la zona porque le interesaba el tema de las quebradas, ¿no? Las quebradas como un lugar geográfico simbólico. Sergio, tú recuerdas, creo que esa experiencia que, ¿no? Nació, por cierto, de la importancia que a lo mejor alguna quebrada como lugar geográfico tenía en la obra de Gabriela Mistral, ¿no? Probablemente también una asociación con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y quizás con el cuerpo femenino más que con el cuerpo masculino. Entonces, bueno, quiero recordar eso de pasadita. Bueno, volviendo al título, en la invitación aparece que yo soy ex profesor, ¿no? Eso me parece interesante porque no era la primera vez que yo era ex profesor, ¿no? Tuve la experiencia también no tan grata de ser ex profesor en la década de los 70, por razones que podrán suponer, ¿no? Porque en verdad me escapé del encierro del encierro de la vejez, tal vez, y volver a esta especie de ilusión de volver a hacer clases, como si estuviera empezando de nuevo, ¿no? Y la verdad que estaba bastante nervioso, ¿eh? Estaba nervioso como en la primera clase que hice. Y me compré un cuaderno bien escolar para anotar. Claro, dije, volver a ser escolar, una ilusión. Eh, bueno, lo de ex profesor, lo bueno fue que efectivamente dejé de ser profesor, dejé de tener la obligación de presentar trabajos de investigación y descubrí de nuevo
voy a decir vocación, porque otra práctica, ¿no? Práctica, podríamos llamarla práctica discursiva, que era la poesía, ¿no? Poesía. Y fue bien curioso porque yo pensaba quedarme en La Serena durante un tiempo, después de jubilar, quizás un año o algo así, ¿no? Pero me habían invitado a Valdivia, que es mi ciudad natal, a un encuentro de poetas y que se llamaba Poetas a la Deriva. Y dije, bueno, suena un poquito eh, peyorativo, digamos, poetas a la deriva, que son poetas perdidos. Bueno, está bien. Pero resultó que efectivamente los poetas que estaban invitados quedamos a la deriva, porque se suspendió. Así que yo dije, bueno, me quedé varado, siguiendo la metafórica marinera, digamos. Me quedé varado en Valdivia y ahí descubrí que un consuelo y una forma de seguir haciendo clases, pero ya clases para mí mismo tal vez, era escribir poesía, ¿no? Ahora yo nunca dejé de escribir poesía, pero no creo que el poeta nazca. En todo caso, yo difícilmente haya podido nacer poeta, porque en mi familia no había poetas, no había nadie que, ¿no? No había genes, no habían genes poéticos, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que más bien empecé a escribir tardíamente poesía, como a los 16 años, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí dije, no, la poesía, en verdad el poeta se hace, el poeta tiene que hacerse, ¿no? Algún factor tiene uno que reconocer de que a lo mejor uno no tiene cierta competencia, ¿no? Para, para descubrir analogías, para descubrir, hacer asociaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la plática, pasar a la libre plática, etcétera, ¿no? Y jugar con el sentido, ¿no? De las palabras. Y lo interesante es que la poesía es quizás uno de los pocos discursos donde se dicen cosas que uno no controla. O sea, el poeta no puede ser responsable de todo lo que escribe, de todo lo que dice, ¿no? De repente como que el lenguaje tiene su propio vuelo, ¿no es cierto? Y hay formas retóricas que tienen un poco esa cualidad, ¿no? Yo diría que el estribillo, aunque parezca una cuestión intencional, repetida, da la impresión de que empieza como a reproducirse, ¿no? Eh, la metáfora o las figuras de contigüidad también de repente nacen por casualidad, ¿no? Eh, muchos lo que llamaríamos, eh, se me está olvidando la palabra, me empiezo a asustar, las enumeraciones caóticas, por ejemplo, ¿no? También de pronto parecen que brotan, ¿no es cierto?, de una especie de impulso que está más allá de la voluntad del poeta, ¿no? Eh, bueno, y ahí empecé a escribir, claro, a escribir. Y de pronto se me fue ocurriendo que me faltaba un libro de poesía, ¿no? Porque curiosamente yo he publicado en algunas revistas suelto así, ¿no? Pequeños grupos de poemas largos también he publicado en alguna revista por ahí, pero están perdidos, no, nada. Y mi afición mayor, o lo que se me daba con más naturalidad casi, eran los epigramas, esa poesía breve, que es como una inscripción, ¿no? Muchas veces una inscripción mortuoria, ¿no? Y entonces decidí que el primer libro tenía que ser una especie de libro de poemas breves, ¿no? Y que se llamaba, le puse el nombre Cosas del Oficio.
algo pretencioso tal vez decir cosas del oficio, pero al mismo tiempo tenía algo de cercanía con el trabajo común, ¿no? Con el trabajo obrero, con el trabajo básico. Y claro, en todos los poemas había una especie de reiteración que era una especie de preocupación metapoética, ¿no? Siempre estaba la preocupación por las palabras. Y eso, claro, conectaba muy bien con el hecho de ser profesor, ¿no? Eh, Algunos quizás piensan que la metapoesía es casi como un reconocimiento de un fracaso, ¿no? En el fondo, como decir, ¿de qué voy a escribir? ¿No? Como que ya no tiene nada que decir, como que no tiene algo que decir que sea espontáneo o que nazca de un impulso emocional o de inspiración, ¿no? Pero se da así, ¿no? Se da así. Y quizás voy a leer el poema más breve que aparece en este libro. No sé si estará ¿cómo se llama? En el libro de Guinness, porque es un verso, ¿no? Se me ocurrió decir, aquí yace letra muerta, nada más, ¿no? Claro que es el poema uno de algo que tenía un título más pretencioso, pero que era casi un título técnico, que era Historiografía del epigrama, y que está al final, ¿no? Claro. Entonces, me pareció que había que escribir aquello. Y curiosamente también escribí un texto a raíz de la muerte de alguien y que tiene mucha semejanza con un poema que escribió Gonzalo Rojas, ¿no? Que se llama Cifrado en octubre, si no me equivoco, ¿no? Que está dedicado a la muerte de Miguel Enríquez. Bueno, yo leí la noticia en el diario de la muerte de Miguel Enríquez, y el diario, por supuesto, en esa época, dictadura, decía 14 identidades, tenía extremistas capturados o algo así, ¿no? Entonces yo empecé con eso, 14 identidades y una sola muerte, que aún continúa. Eso es otro poema. Y está lleno de, entre comillas, hasta el año 1975, para más o menos vincular, y está dedicado a M.E. Por supuesto no podía escribir Miguel Enríquez porque este libro pensaba que a lo mejor lo iba a publicar en la década de los 70, 80, etc., ¿no? Claro. Y también me acordé, curiosamente, no sé si ustedes han tenido la experiencia, que las elegías, hay muchos tipos de elegía, ¿no? Y que la elegía fundamentalmente tenía que estar dedicada a un personaje de importancia, ¿no? No podía ser un personaje menor. Y claro, aquí tampoco podía poner elegía, entonces usé la palabra treno, que es otra forma de elegía. Había otra forma de elegía que se usaba para elegías de personajes de baja condición, ¿no? La elegía estaba casi reservada a personajes aristocráticos o de gran conocimiento. Entonces, ahí apareció un poco la experiencia tal vez del profesor o de la lectura de Góngora, porque Góngora hacía este tipo de juegos, ¿no? Le dedicó a Carlos III no una elegía, sino una memia, que era la elegía de baja, para personas de baja condición, ¿no? Entonces ahí había, de Góngora aprendimos un poco estos trucos. Bueno, quería un poco hablar de eso. La decisión de jubilar se produjo también no solo por este hecho de que me quedé varado en Valdivia,
sino porque me empecé a dar cuenta que el temor a perder la memoria, que yo creía que era tal vez una de las pocas virtudes que tengo, que tenía más o menos buena memoria, eh, podía enumerar las listas de las obras de los escritores, poner en orden. Yo había estudiado los tiempos en que el método de las generaciones era como nuestra doctrina máxima. Entonces, yo me aprendí la fecha de nacimiento, los escritores, las obras, etcétera, los ordenamientos generacionales, ¿no? Después nos dimos cuenta que en realidad era una pequeña ilusión esto, una ilusión de cierto conocimiento historiográfico, ¿no? Que más bien le servía a los periodistas o los profesores para poner orden, ¿no? Pero que no era muy cercano a lo real, ¿no? Pero de ahí eh, me di cuenta que en verdad estaba un poquito, tal vez perdiendo la memoria, ya no tenía tanta importancia, ¿no es? Entonces empecé a buscar fórmulas breves de recordar la materia, ¿no? Uno de las ideas que tenía era descomplejizar las clasificaciones de la poesía, ¿no? Y me pareció, creí descubrir que todos los poemas podían adscribirse a dos géneros clásicos. O eran elegías por el lamento de algo perdido o de alguna persona perdida, o eran odas, eran exaltación de la vida o exaltación de algo, ¿no? Y se me ocurrió que también la fórmula más reductiva de aquello eran dos preposiciones, ¿no? Para la elegía era el hay y para la oda era o, la admiración, ¿no? Y dije, wow, mira qué bueno, esto lo puedo recordar. Pero también empecé a darme cuenta que me estaba poniendo un poquito abuelito, ¿no? Claro, los abuelitos nunca castigan a los nietos. Estaba siendo tal vez demasiado generoso, ¿no? Y eso tiene un problema porque de repente como que uno empieza a igualar hacia, no sé si hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y hay personas que sí les gusta la competencia y que les gusta que le reconozcan que tienen más habilidades. Y sospecho que habían alumnos que no estaban muy contentos con este señor que simplificaba tanto, ¿no? Aparte de que también empecé a tener un problema de oído. No siempre escuchaba lo que me decían. Y podían haber confusiones un poco raras, ¿no es cierto? La censura, ¿no? Pero no estamos en horario matinal, así que curiosamente me tuve que preocupar de aquello, de que no vaya a leer algún poema con muchos garabatos, alguna cosa que hubiera ocurrido, pero bueno. Eh, bueno, esa fue ¿cómo se llama? Una convicción que se me empezó a dar y que me dije, ya, me parece que es hora de terminar. Pero eso me permitió entonces hacerme cargo de esta otra ocupación que era escribir poesía. Ahora, como decía, una de las singularidades de la poesía es que no todo lo que uno dice es lo que uno pretendía decir, o no todo lo que uno dice uno lo sabe, ¿no? Tal vez por eso es muy común que se confunda la poesía con la locura o que el poeta sea visto como loco, ¿no? Claro, porque el discurso filosófico está obligado de alguna manera a tener cierta racionalidad, cierta lógica, etc., ¿no? La poesía, en cambio, no requiere de aquello. Y como ejemplo, me voy a atrever a leer un poema y explicar una cosita, a pesar de que esto también lo hago con cierta reserva, porque dije,
Chita, yo no puedo hablar tanto de poesía porque en el fondo voy a estar hablando de mí, no voy a estar hablando de Marta. Pero yo no soy especialista en filosofía, por lo tanto mal puedo hablar de Marta y por eso le agradezco a Carlos que haya hecho la introducción, ¿no? Tampoco en Valdivia no tenía acceso a una bibliografía que me hubiera permitido hablar de ella, ¿no? Ella tampoco creo, salvo esta experiencia de invitar profesoras, no sé si compartía esta pasión por la poesía, ¿no? Bueno, pero para hablar de aquello que uno dice sin saber en ese momento, se da cuenta después. Y yo un poema que es muy cortito, que se llama El lugar que habito, y que lo digo antemano, se refiere a Valdivia, ¿no? Pero no nombro la ciudad. Y fíjense, empieza con un verso que es raro, que se llama Tierra escandida por el agua, que no te guarda rencor. El ojo de vidrio del río está abierto a otro cielo, donde los insectos posan sus patas como pequeñas puñaladas. Ahora, lo que yo no pensé en ese minuto, y que después me di cuenta que sí tenía algo que ver con este concepto de metapoesía, es decir, tierra escandida por el agua, porque escandir es un término técnico referido al recorte de los versos, ¿no? Y aquí yo lo uso para describir el paisaje. Es decir, un término técnico de la poesía se superpone a la descripción del paisaje. Que yo no, después me di cuenta, mira, qué raro, ¿no? ¿Por qué elegí la? Eh, y lo mismo puede ocurrir. Voy a leer este poema porque llevaba como 10 años en La Serena y decía, nunca escribí un poema sobre La Serena. No, ¿por qué, por qué La Serena eh, no se me ofrece como tema poético? ¿No? Claro. O no se me había ofrecido. Pero sí, curiosamente, en una ocasión, y esto fue antes de que pensara que no había escrito sobre La Serena, sí escribí un poema. Estaba estacionándome en la calle Gandarillas, que es una calle que sube más o menos en dirección al regimiento, por ahí, sí. Y eso es curioso también, ¿no? Estacionamiento hacia arriba, claro. Y le puse al poema escrito en Gandarillas, que también como una clave, es decir, bueno, nombrar la ciudad, pero el nombre de una calle. Y me di cuenta que este poema sí tenía algo de la andadura de un poeta que en algún tiempo para mí fue uno de los poetas que yo más seguía, o al menos me interesaba más, que era Octavio Paz, ¿no? Entonces el poema tiene algo ahí medio paciano. Pero aparte de eso, el poema lo escribí porque empezó a llover. Claro, yo en Serena casi nunca llovía, ¿no? Casi nunca llovía. Salvo una vez que recuerdo. Entonces, esto me despertó un poquito no la imaginación, pero no ceder al vuelco, no ceder a lo que no pudimos, entre bullicio y silencio. Esto es un poco paseado, ¿no? Como la llovizna deja la pluma un reguero, seguir su curso, como río que se extingue. Bueno, aquí hay bueno, está el recuerdo de Valdivia, que en ese momento yo tampoco me di cuenta, que se me despertó la imaginación por eso. Está el recuerdo un poco de la escritura de Octavio Paz, y está por último también un filósofo que todos nosotros quizás nos gusta porque es muy sintético, ¿no? Que es Heráclito, ¿ah? Y lo sentimos muy cercano, ¿no?
Cuando dejé entonces de ser profesor, o ya me di cuenta que era irreversible, descubrí que la poesía era una ocupación, ¿no? Posible. Y seguí escribiendo. Un crítico, un profesor muy querido, me asignó una especie de clasificación. Me dijo que yo era un poeta secreto, que escribía todos los días, pero que era un poeta secreto. Yo más bien, curiosamente, me consideraba un poeta ausente. Bueno, acepté lo de secreto, era más singular. Y un poco eso lo tomé como una especie de programa, ¿no? Eso sigo siendo, me gustaría ser un poeta ausente, un poeta secreto, ¿no? Tal vez por eso el título aquí resulta reapariciones. Y claro, me di cuenta que había publicado un libro de poemas breves y que había publicado un libro de poemas medianos, un poquito más largos, ¿no? Media extensión. Esta parece ser una especie de proyecto. Voy a publicar 3 libros nomás. Uno de poemas breves, uno de poemas medianos y me falta uno de poemas largos, ¿ah? Entonces dije, ¿necesito la mascarilla? No, no te preocupes, no. Es que ahora como en los colegios hay que usar mascarilla, dije, a lo mejor te puedo prestar una. No. Entonces, pues a mí también me da tos de repente, claro, y pueden pensar que estoy contagiado, que tengo el virus, etc. Eso me asusta. Bueno, disculpa. Entonces dije, ya, corresponde tal vez dedicarme al poema largo. O sea, pero eso suena un poquito raro, poema largo. Entonces, bueno, pero también se puede llamar poema extenso, en lugar de... En la oposición del poema extenso, el poema intenso. Probablemente el poema más breve, que más, efectivamente tiene que decir más el poema largo. Más. Y el poema largo tiene, o el poema extenso tiene ciertas singularidades. Primero que no puede ser al parecer un poema de la inspiración. Creo que de alguna manera tiene que ser un poema del cálculo, ¿no? y de su escritura. Un poco no se puede escribir tan rápido, ¿no? Hay como que programarlo, ¿eh? Entonces se me ocurrió decir, voy a hacer algo, voy a hacer un libro que sea mitad teoría y mitad práctica. Y la parte práctica no tenía yo que desarrollarla porque la tenía ya. Tenía varios poemas extensos, ¿no? Curioso. Y ya había casi siempre 2 temas que se repetían. Uno eran poemas dedicados a personas y otro eran poemas dedicados a lugares, a ciudades, etcétera, ¿no? Tal vez a países. Y eso lo tenía. Y luego me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los grandes modelos de poema extenso que hay en la poesía chilena? ¿Y cuáles son los poemas extensos tal vez más conocidos, que han tenido más influencia en la poesía? Y empecé a revisar, empezando por La tierra baldía de T.S. Eliot, ¿no? Que por supuesto es un poema que ha sido leído por casi todos los poetas hispanoamericanos, poetas chilenos, ¿no? Eh, Tomé también Altura de Machu Picchu, de reunión de poemas, pero que tiene un tema común, el poema de Chile, Gabriela Mistral, ¿no? Pero uno le puede imponer la idea de que es un poema largo, y de hecho algunos críticos sí lo hacen, ¿no? Luego está quizás el poema más comentado
y de mayor influencia en la poesía chilena, aunque tal vez no sea el más, no sé si más extraordinario, pero sí un poema importante que es Altazor, ¿no? Y es el poema que ha sido estudiado con mayor frecuencia en el sentido de su condición de poema extenso o poema largo, ¿no? Y además tiene una cualidad particular, porque es un poema que empezó a ser escrito en 1919 y recién se publicó en 1931. Por lo tanto, tiene esa característica que uno le asigna al poema largo, que toma mucho tiempo su confección, ¿no? Y y es un poema sobre el cual también se ha discutido cuál es el elemento de unidad o de cohesión del poema. Y mi interés en el poema extenso o largo surgió de una pregunta que yo no pude responder, o tal vez no quise responder, en mi examen de tesis en la Universidad Austral, por ahí a fines de la década de los 60, años 69. El profesor Hernán Silva, que creo que él se fue a Japón, nunca más nadie ha sabido de él, él me hizo la pregunta, porque yo hice una tesis sobre Joaquín Pasos, un poeta nicaragüense que casi no tenía estudios. Habían 3 artículos en la prensa, uno de Cardenal, uno de Jorge Teller y de algún poeta nicaragüense. Y dije, esto es bueno porque no tengo que leer una gran bibliografía. Aquí tengo que... La bibliografía que tengo que consultar son 3 libros. Y eso siempre es una mala recomendación tal vez, ¿no? Búsquense tal vez para hacer una tesis un autor que recién tenga un libro, ¿no? O incluso, miren, es muy probable que un autor que tiene un solo libro, que tiene muy poca crítica, les va a tomar un tremendo aprecio e incluso les va a ayudar después, les va a empezar a mandar sus libros. Y a mí a eso me pasó de alguna manera, ¿no? Con dedicación a la poesía de Gonzalo Millán, ¿no? Pero en el caso de Paso yo no mal podía conocer, salvo conocer a Jorge Teller, no, eh, me pareció importante. Entonces, curiosamente, ya en segundo año había decidido que iba a hacer mi tesis sobre él. Y claro, el trabajo de tesis era sobre Canto de Guerra de las Cosas, que es un poema final de Joaquín Pasos, ¿no? Él murió muy joven. Por eso tenía una obra relativamente breve, relativamente corta. Y este profesor me pregunta, no sé si me tuteó o me dijo, ¿cuál cree usted que es el factor de unidad del poema? Y la verdad que me pilló, no sabía, ¿no? Todavía no lo sé muy bien, claro. Tal vez porque tiene un hablante único, tal vez porque sea un poema, es un poema apocalíptico. Hoy día se ha hablado mucho en Chile de la poesía apocalíptica, y este era un poema apocalíptico. Y también a partir de ahí descubrí que hay una curiosa relación entre los grandes poemas extensos y momentos de crisis. Casi todos, si ustedes revisan, fueron escritos 1 o 2 años o en medio de una crisis. Es como que el poeta quisiera rescatar, ponerle orden al mundo de alguna manera, escribiendo un poema que a la vez, curioso, sea una suerte de obra maestra, o en términos navieros diríamos de nave insignia de su poesía. Es como una especie de búsqueda y de ponerse a prueba, poner orden. Algo que también se ocurre con el soneto. Esta especie
de deseo de orden, de cohesión formal que tiene el soneto, también es curioso, se produce básicamente después de grandes momentos de crisis. Yo me di cuenta porque en la poesía alemana de los años 40, la mayor cantidad de sonetos fueron escritos después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 45 y el año 50. Una enorme cantidad de poetas que se dedicaron a escribir sonetos. Después desaparecieron, claro, ¿no? Entonces, pensé o pienso como una especie de semitesis o de hipótesis, ¿no es cierto?, que tanto el soneto como el poema extenso guardan alguna relación en su producción con estos momentos de crisis, ¿no? Y esto no me voy a detener a... Bueno, aparte de poetas chilenos, ya le adelanté que yo había incluido a Joaquín Pasos, ¿no? También me interesó muchísimo un poema de Roque Dalton. No sé si ustedes conocen. ¿Alguno de ustedes ha leído a Roque Dalton? ¿O saben quién es? Es un poeta salvadoreño que fue ejecutado por sus propios compañeros de la guerrilla salvadoreña creyendo que él los había traicionado, pero en realidad tal vez era demasiado, no sé, honesto consigo mismo, ya era muy crítico, así que lo ejecutaron, ¿no? Una especie como, claro, de poema, poeta malogrado, podríamos decir, o poeta de corta vida. Él escribió un poema que se llama Taberna, que lo tituló Conversatorio. Y es un poema que escribió en una cervecería que había en Praga, porque él estuvo becado estudiando cine, estudiando también literatura, pero estaba en Praga, en Checoslovaquia, y justo le tocó el periodo del gobierno de Dubček, que era un comunismo reformista, ¿no? Como algunos lo llamaban libertario, etcétera. Bueno, y la experiencia de Dubček, Alexander Dubček, terminó con una invasión soviética, tanques rusos soviéticos que entran a Praga, acompañado por todos los otros países, ¿no? En Chile recuerdo que nos costó asimilar aquello. Bueno, hubo gente que condenó aquello, otros que no. Era bien divertido en esa época porque todo, sobre todo los que teníamos algún tipo de simpatía de izquierda o alguna militancia, todos decían, ¿qué va a decir Fidel? Todo en ese tiempo era Fidel como la voz oficial. Y todos esperamos que y Fidel no condenó la invasión, ¿no? No la condenó. Entonces ahí, de algún modo, casi todos se... pero fue una experiencia así que un poco precede esto que está ocurriendo ahora, aunque yo creo que hay responsabilidad de la OTAN también, ¿no? De que haya esa guerra. Ojalá no hubiera la guerra eso, ¿no? Pero bueno, ya. Y lo interesante es que a Roque Dalton se le ocurre registrar conversaciones de oídas. Mientras tomaba cerveza o estaba con compañeros, registrar las opiniones políticas de los estudiantes. Entonces terminó siendo una especie de poema testimonial que permite estudiar, digamos, entre comillas, la ideología, los conflictos ideológicos del gobierno de Dubček. En ese sentido interesante, pero aparte de eso que tiene una especie de afinidad, llamémosla casi técnica, ¿no? En el sentido de que es una especie de encuesta de citas, ¿no? De citas de estudiantes. Está hecho de oída. Aquello que algunos llaman poesía objetiva, ¿no? La poesía arrojada, recogida así directamente.
porque no solo se llama poesía objetiva a la poesía de objetos, ¿no? Esa debería ser más bien objetual o algo así, sino que también a la poesía que lanzada, así, eyectada afuera, ¿no? Lanzada afuera. Y él hizo esto. ¿Eh? Y curioso, a mí a esta idea me pareció muy interesante y cuando yo estuve, como decía el colega, estuve 20 años en Alemania en el exilio, ¿no? Y trabajé de bibliotecario, que era interesante, en una ciudad que era la capital literaria de Alemania, suerte tuve. Yo no sabía eso previamente, pero Darmstadt, en esa ciudad se da el Premio Nacional de Literatura alemán, que tiene el nombre de un poeta que es Georg Büchner, ¿no? Es el Premio Nacional. Y se da también un equivalente al Premio Neruda, que se da en Chile a poetas jóvenes menores de 40 años, y que también curiosamente está tomado del gran dramaturgo alemán Georg Büchner, y se llama Leonce und Lena. Leonce y Lena, que son los personajes de una obra de y curiosamente la biblioteca estaba en un centro que tenía un teatro, y en ese teatro se entregaban, perdón, se entregaba uno de los premios. Tuve la suerte, la fortuna de escuchar ahí poetas jóvenes, los poetas jóvenes alemanes, ¿no? Las tendencias a la poesía alemana, etcétera, ¿no? El otro premio era un poquito más. No, no, me parece interesante que haya estos cortes. Claro. Claro. Eh, yo soy un gran seguidor de la música de John Cage. Y Cage, ustedes saben que deja las salas de concierto para que tienen que ser abiertas, para dejar que los ruidos ambientes, la casualidad, el azar se incorpore, ¿no? Se incorpore, por lo tanto, podríamos decir que todo tiene un sentido. Esto es un homenaje a Cage, que es uno de mis músicos favoritos, ¿no? Claro. Entonces, claro, empecé a comentar estos poemas. Yo pensaba que lo iba a poder terminar en un año, pero las bibliografías son monstruosas, ¿no? Eh, mi casa, algunas salas, una especie como de pequeña oficina, incluso mi cama parece un perfil de Nueva York, ¿no? De rumas de libros así, como rascacielos de libros, bueno, leyendo bibliografía así, claro. Y se me ha ido, me ha ido como superando, ¿no? Y a raíz de esta invitación, pero no solo a raíz de aquello, sino porque me di cuenta que, aparte de algunos de los poetas que ya nombré, me había saltado poetas chilenas, diríamos de la generación del 80, y algunas de la década, promociones del 90, ¿no? Que curiosamente en estos tiempos han escrito poemas largos, también o poemas extensos, ¿no? Quizás la más conocida sea La bandera de Chile, de Elvira Hernández. No sé si ustedes conocen este libro. Sí, ya. De Malú Urriola no tengo el libro porque curiosamente cuando la leí aquí en la Biblioteca del Magíster. Y aquí debe estar el libro donde aparecen los poemas, que es Las piedras rodantes, de Malú Urriola. Malú Urriola. Es un conjunto de poemas que se llama, en la primera edición, le puso Los gatos de Jacobson. Es decir, ella hace una analogía o busca una especie de acercamiento, al menos a través del título, de este famoso librito que es como la Biblia del estructuralismo, ¿no? De cierto estructuralismo, ¿no?
análisis ejemplar de un poema de Baudelaire, ¿no? Y ella dialoga con esto, al parecer. Y también tomé un poema de una poetisa residente en Valdivia, Verónica Sonde, que escribió La ciudad que habito, que curiosamente, yo una vez se lo comenté, le dije, ¿sabes que yo escribí un poema que se llama El lugar que habito? Pero ella le puso La ciudad que habito, pero escribió un libro completo. Ella no había nacido en Valdivia como yo, sino que llegó a vivir a Valdivia a fines de los 90. Entonces, como que escribió esta una especie de conjuro, ¿no? Como decir, dejar que la ciudad la adopte, o ella adopta la ciudad, ¿no es cierto? Escribe un libro para... Bueno, ahí es esa parte un poco pienso que es como una especie de homenaje, porque aquí se trata de que todas ellas comparten una cierta perspectiva feminista, está claro, ¿no? La unidad de estos libros también me di cuenta que puede que difiera un poco de la unidad o de la cohesión que tienen los poemas extensos de a los que yo nombré, ¿no? Por ejemplo, el Altazor, que tiene quizás el conjunto de críticos más prestigiosos ¿no? Jaime Concha, hay un montón pero Samuel Goich, que ha hecho la edición crítica de Huidobro. Para Jaime Concha, la unidad está en el personaje, ¿no? El personaje creado, que es Altazor, que es una especie de navegante, ¿cómo diríamos? Es casi un personaje de ciencia ficción, pero es un remedio del héroe también, ¿no? Del héroe. Tiene algo de Ícaro, de la caída, ¿no? Porque Altazor lleva por subtítulo Un viaje en paracaídas, que en verdad no es un viaje, sino que es una caída. Y ahí está la relación con Ícaro. Para Goich, que él trabaja con otros conceptos, tal vez la unidad la hace el motivo. El motivo es el viaje, ¿no? Y ahí está la unidad. Ahora, formalmente, Altazor no tiene una unidad, o por lo menos no tiene una forma de unificar que es la más frecuente, que es el uso, por ejemplo, del estribillo, que es un verso que se repite, encabezando las estrofas o las partes, ¿no? No tiene estribillo, no tiene estribillo. El estribillo lo usan otros, claro. También un elemento de cohesión ya puede ser el tema, ¿no? En el caso de Gabriela Mistral está claro porque son poemas de Chile. Son poemas dedicados a reconstruir tal vez emocionalmente a Chile, ¿no? A ese país al cual ella no ha podido volver por distintas razones, o al que no ha querido volver, ¿no? Pero ya lleva mucho tiempo fuera de Chile, por lo tanto, ¿cómo se informa? Se informa a través de la memoria, se informa tal vez a través de ciertos símbolos, y se informa también a través de conversaciones con amigos que vienen de Chile, pero ella, como tuvo cargos diplomáticos menores, nunca fue embajadora, pero fue cónsul, ¿no? Está obligada a tener información de primera mano en Chile, porque eso es lo que de alguna manera hacen los diplomáticos, ¿no? Cuando preceden muchas veces los políticos a los contactos mayores, informan sobre los países. Entonces ella tenía información y solía escribir informes o dar charlas, conferencias en los países en los cuales era cónsul.
Y de ahí se va formando una especie de imagen de Chile, ¿no? Ahora es una imagen selectiva, ¿no? Eh, Parecía que el orden era un orden geográfico, de norte a sur, porque había muchas referencias a lugares y ciudades de Chile. Pero es curioso, no, eran 4 las ciudades que ella favorecía. Saben que me da este minuto como que se me olvidó, tal vez me estoy confundiendo. Bueno, estaba, no estaba La Serena, no estaba, parece. Estaba Valparaíso, estaba Concepción, estaba Santiago, estaba Temuco, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo, pero ustedes pueden revisarlo. En todo caso, lo interesante era que había 4. Y no estaban las que uno pensaba que deberían ser, ¿no? Claro. Pero también habían plantas, habían lugares, habían animales, ¿no? Y ella hace algo bien especial, porque la voz lírica, el sujeto lírico, que en este caso es alguien que se identifica con la poetisa, va acompañada por 2 figuras, un huemul y un niño de aguita. Son como las aguitas. Y que es una parodia, digamos, de la visita a Virgilio al infierno, ¿no? Un poco de ahí viene tal vez la analogía, que también podría ser, llamémoslo así, un elemento de cohesión a partir de una lectura eh, intertextual, ¿no? De la intertextualidad. Que, que, que también, con mucha frecuencia, puede ser elemento de cohesión, ¿no? Porque es como una especie de correlato, es como una especie de anticipación del texto el que uno conozca el libro al cual se remite, ¿no? O el texto prestigioso al cual intenta llegarse o intenta parecerse, ¿no? Claro. Ahí, claro, son otros. Pero lo interesante de esos poemas es preguntarse si efectivamente uno podría decir con propiedad que es un poema único, ¿no? O un poema extenso. Y no es simplemente lo que llaman un álbum, ¿no? Una colección de textos de cierta calidad que uno junta y inscribe en un libro sin que entre ellos haya una, una continuidad temática o de estilo, etcétera, ¿no? En el caso de Malú Viola, también uno podría decir, estamos hablando de un poema extenso, estamos hablando de varios poemas que tienen un tema en común, claro. Allí tal vez la cohesión está dada por el hecho de que ella, con cierta intención, le haya puesto los gatos de Jacobson, ¿no? Y aun cuando los gatos de los que ella habla no son los gatos de Jacobson, porque los gatos de Jacobson son la interpretación que Roman Jacobson, el lingüista de la Escuela de Praga, que me imagino eso sí ustedes lo conocen, ¿no? Sí. Casi como una obligación, ¿no? Cabe no preguntar si lo han leído o no lo han leído. A lo mejor ya no está, puede que no esté de moda, o puede, sí, se publica poco, no se habla mucho de él, ¿no? Pero los gatos de Jacob son las interpretaciones que Jacobson da de los gatos de Baudelaire, que es un solo poema, que es un soneto, ¿no? Y tal vez en este caso convenga hacer una lectura. Yo no tenía calculado proyectar porque yo no me manejo mucho y justamente tuve un problema porque con los temporales en el sur un día se cortó la luz, así que no podía escribir. Así que dije, me voy a entregar a la suerte, ¿no? Ojalá que no ocurra nada tempestuoso. Los gatos, en una de la traducción más conocida tal vez de Nidia Lamarck, de los gatos de Baudelaire, ¿no? Se llaman los gatos. Los amantes fervientes y los sabios austeros en su madurez
aman de los gatos la raza, los gatos fuertes, suaves, orgullo de la casta, como ellos sedentarios y como ellos frioleros. Tal vez en lugar de frioleros podríamos decir friolentos, no sé, pero bueno, frívolos, no sé. Amigos de la ciencia y el deleite a la vez, el horror y el silencio de las tinieblas fieles. Los tomara el erebo por fúnebres corceles, si doblegarse al yugo pudiera su altivez. Al meditar adoptan las nobles actitudes de las esfinges, que en solitarias latitudes su ensueño sin fin se adormecen tranquilas. Mágicas chispas brotan de sus ancas fecundas y partículas de oro como arenas profundas estrellan vagamente sus místicas pupilas. Estos son, claro, gatos que se acercan a una especie de mitología, asociación con saberes antiguos, son gatos más bien simbólicos, ¿no es cierto? Claro. Sí, pues el gato siempre se opone al perro en la poesía. No sé si alguno de ustedes ha estudiado o se interesa por los bestiarios. No sé si han hablado alguna de los bestiarios medievales, ¿no? O los bestiarios modernos. Casi todos los poetas, si uno les pregunta, ¿tienen algún animal favorito? ¿Ah? Es curioso, usan como símbolo. Con más frecuencia son aves, ¿no? El animal más frecuentemente citado, bueno, existe el albatros de Baudelaire, existe la golondrina de Neruda, existen el ruiseñor de Keats, existe, no sé, hay muchísimos, ¿no? Bueno, Manu Riola de algún modo parafrasea tal vez esto, y en verdad habla desde sí misma, y sus gatos son gatos callejeros, ¿no? Son gatos chilenos, podríamos decir, ¿no? Baja de la órbita mística los gatos, ¿no? Y curioso, estos gatos son como los poetas que se mueren, ¿no? Voy a leer un pedacito del gato 1 porque pensaba leer más. Voy a empezar a cortar un poco, ¿no? Los gatos chicos a veces mueren apretados en el hocico de una perra y que parece que juegan y mueven la colita, pero se están muriendo. Hacen globitos con la sangre mientras la lengua arranca y un sol lúdico tironea su sombra. El gatito se inclina proyectando desde los ojos una noche que se desmenuza, que cae en pedazos toda ruñosa, y el cucho, reventándose, trata de alcanzar un sol que se inclina, que cae en una noche pataleante, entonces hace como si se ahogara, mientras fermenta la noche en un día lleno de sol que cae duro sobre los techos en sus ojos vidriosos, y el gato es extinguido fuera de lo real. Claro, aquí hay un pequeño giro. Estos gatos son sin duda gatos callejeros, gatos vagos, pero es curioso que ella al final hace un giro y cae fuera de lo real, es decir, está recordándonos que es un poema, de alguna manera, ¿no? Recordándonos que, claro, también la poesía es, en cierto modo, ficción. Ahora, lo interesante es que parece que esta idea de escribir sobre los gatos de Jacobson nació de una experiencia muy particular que tuvieron los poetas chilenos en los 80, que eran los talleres. ¿Ah? Y en estos talleres los talleristas, los que daban tareas, ¿no? Escriba al modo de Neruda, escriba al modo de la Mestral, ¿no? Y entonces hay poetas como Pablo Lavaca, como Héctor Hernández, tienen poemas que se llaman Nerudiana, Mestraliana, etcétera, ¿no? Como que esos talleres nacieron
estos poemas así un poco preconcebidos, pero que de alguna manera también tenían conciencia de que estaban haciendo poesía, ¿no? Y que hay que cuidar que esto es poesía, que esto no es la realidad. No voy a comentar mayormente este libro porque creo que aquí, al leerlo ahora con cuidado, me di cuenta que está formado por 6 partes que se llaman cantos. ¿Ah? Cantos. Y que el destino final del libro ha sido que Verónica le encargó a grupos musicales hacer de aquello una cantata, que transformó en cantata. Yo creo que se dio cuenta que la palabra no era suficiente, aun cuando en la cantata hay un recitado paralelo, le agregó música y le agregó danza, etc. Entonces, es curioso y tiene algo que el hecho de querer adoptar la ciudad o dejar que la ciudad la adopte hace que recurra mucho a una de las formas más antiguas de la poesía y que a lo mejor está también presente en toda la poesía, el conjuro, ¿no? El conjuro que uno piensa que es una cuestión esotérica, pero la poesía en verdad es un conjuro, ¿no? Es hacer aparecer las cosas a través de la palabra, ¿no? A través de la reiteración. Y tal vez ese sea un riesgo, ¿no? Que al pretender la forma más frecuente de conjuro es la reiteración. Reiteración así. Y eso hace que como que de repente el poema empieza a carecer de originalidad cuando se conjura o cuando se repite demasiado a efectos de conseguir aquello que se desea, ¿no? Que las cosas se aparezcan de alguna manera al nombrarlas, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Yo soy único lector, editor, librero, hago mis libros. Este es un libro, por ejemplo. Claro. Pero esto lo voy a dejar. El poema que iba a leer de acá parece que. No, ¿dónde está? No, está acá. Tengo un texto que tiene que ver con cierta frustración y tal vez comprensión tardía de que como yo me formé en los tiempos del boom latinoamericano, ¿no? Que para muchos colegas fue una gran suerte que tuvieran una muy buena formación en el boom, porque los que se fueron al exilio tuvieron la suerte de ser incorporados a universidades norteamericanas europeas, porque allá no tenían, salvo los romanistas, los que estudian la literatura de los países románicos, que estudian español, que estudian rumano, italiano, etcétera, eran muy pocos los especialistas en literatura hispanoamericana. Pero la literatura hispanoamericana, desde fines de los 60 hasta, diría, casi fines de los 80, tuvo una resonancia enorme en Europa. Piensen ustedes que la Feria del Libro de Frankfurt prácticamente estuvo dedicada casi todos los años a un país hispanoamericano. Tuve la suerte de poder asistir, ver a la plana mayor de los poetas mexicanos, de los poetas españoles, de los chilenos, brasileños, etc. Entonces, y muchos colegas llegaron y tuvieron trabajo ahí, ¿no? Eso pasó después, ¿no? Después pasó de moda la literatura americana y la nueva moda a comienzos de los 90 fue los países del este, la literatura perdida, digamos, de Rumania, de Hungría, de la Unión Soviética, etc., ¿no?
empezó a enfocarse la crítica en otras literaturas. Bueno, y así hay un cierto ritmo curioso de estudio de las literaturas universales, ¿no? Pero yo me doy cuenta que lo que más me atrajo era la literatura colonial, que nosotros habíamos descuidado, que lo conversábamos, ¿no? Que aquí a ti también te ha fascinado. Y la verdad que yo tuve una tal vez mala formación, no muy dirigida, ¿no? Primero porque había muy pocos libros. Las ediciones no eran muy frecuentes, entonces no teníamos posibilidad de leer. Pero tuve una gran suerte cuando volví a Chile. También trabajé bibliotecario en la biblioteca de la Universidad de Tarapacá, donde estaba la colección de Roberto Hernández, que era un bibliófilo, y donde estaban en volúmenes dobles los originales de El Abate Molina, de Góngora y Marmolejo, de Vivar, etc. Y ahí me pude entusiasmar en leer algunos de estos libros. Y luego me pasó que, no sé si ustedes la vieron la película, pero se la recomiendo, Sama, de Lucrecia Martel. ¿Conocen la película? Se llama Sama, con Z. Es un gobernador español que está en un lugar del Río de la Plata, con mandato imperial, por cierto, y lo único que él espera es dar un golpe, capturar a algún bandido, tener una recompensa, de alguna manera, o que lo llamen y pueda volver a España. Entonces, dice lo siguiente, de alguna manera, que muchos de estos personajes cortesanos estaban aquí a la espera de que los volvieran volvieran a España, aquellos que no habían venido con la intención de hacerse la América, ¿no? O que de alguna manera sí tuvieron algún tipo de éxito económico. Pero estaban los virreinatos, ¿no? Y en los virreinatos se daba una situación muy especial. De repente uno se empezaba, no sé, yo siempre temía, capaz que me esté volviendo monárquico o aficionado a las aristocracias, a reconocer que la aristocracia tenía alguna ventaja, ¿no? Porque en las cortes se daba un espacio cultural muy singular. Esos personajes, probablemente algunos, no solo habían venido porque querían hacerse la América, porque a lo mejor, claro, querían hacer carrera administrativa, y era una posibilidad. Pero a lo mejor también querían escapar de los conflictos ideológicos que había en la España imperial, que no nos olvidemos, era la España, en parte España de la Contrarreforma, de la que seguramente han hablado ustedes cuando se habla del barroco, que era una corte que no era solo española, donde habían italianos, alemanes, flamencos, etcétera, ¿no? Eran transnacionales, pero donde había probablemente también espacio para una especie de libre pensamiento, para el iluminismo, para doctrinas heterodoxas. Y había un personaje, el Marqués de Mancera, que fue virrey de la Nueva España, como se llamaba México, que probablemente también, no sé si él mismo o su descendiente, nunca he podido saber porque le pregunté al director del Museo de Valdivia si él sabía la historia. El Marqués de Mancera pudo o tiene que haber estado también en Valdivia, porque allí hay una isla que se llama la isla de Mancera. Y alguien, el que mandó a construir los fuertes, era este Marqués de Mancera. Pero este Marqués de Mancera estaba casado con una señora que tenía un nombre muy poético, que se llama Leonor del Carreto, un nombre italiano,
Y claro, Leonor del Carreto no era tema de los cursos de literatura, el tema era Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue la gran mecenas protectora. ¿Eh? Yo me preguntaba, ¿qué hacía esta señora? Y claro, se me ocurrió escribir unos poemas extraños, que los llamé ensayo, que es un poema largo. Es rarísimo esta cosa que tengo acá, Leonor del Carreto ya. Nada. Son 4 poemas que se llaman Leonor del Carreto y tienen subtítulos Intento 1, Intento 2, Intento 3, Intento 4. Me va a permitir leerlo entero porque es casi como un cursillo imaginario de literatura hispanoamericana de aquellos personajes que están detrás, pero que no los estudiamos por alguna razón. Y los voy a leer porque los escribí aquí en La Serena, empecé a escribirlos en La Serena, ¿no? Leonor del Carreto, Intento 1. Y con esto casi termino, ¿eh? Entre caricatura y deseo, entre nobleza y objeto, tu nombre se hace historia, apenas verdadera, casi ficticia, como mi deseo de enmudecer, de decir lo insobornable. ¿Quién puede reconstruir la verdadera índole del amor si no hay historia de los afectos? Parte de esa historia eres tú misma. Intento 1. Leonor del Carreto, Intento 2. Hay uno que es curioso, no sé, creo que es que lo escribí en la sala de espera de una clínica. Leonor del Carreto, Intento 2. El nombre no prescribe preeminencia, a no ser desconocimiento. Su tardanza y desenfado es por el azar de un llamado que no llega. Los siglos no son tiempos impacientes, impuntuales en margen de 100 años. Tu fama te localiza en uno con de nuevo. Juana la desbaje te halagó no en demasía, aunque pareció amor correspondido, la gratitud extrema la vivencia, la pasión empaña todo el brillo. Y aquí le puse sala de urgencia La Serena, 14 de junio 2016. Las pretensiones de ponerle fecha como si fuera a pasar a la historia para que algún investigador después diga qué poema escribe. Leonor del Carreto, Intento 3. Algunos poetas, quizás frugales o pseudo-conservadores, ponen sus textos bajo la égida de algún gobernante. Son ellos los que dan nombre a los siglos, en su defecto los decenios, períodos republicanos más breves. Así Paulo de Joly invoca a Luis XIV, no el deletreo insomne de numerales ordinarios, sino la letra exacta de su orden en dígitos romanos. Yo no encuentro a quién aferrarme, yo que no he sido nunca yo, entre decenios desafortunados y gobiernos breves, inciertas apoteosis y previsibles infortunios que duraron entre 3 el mejor y 17 el más funesto. Solo merecen reservas como el buen vino que se guarda para cuando la memoria efectivamente lo desarrolle en plenitud y en todas sus fragancias y confusos sentidos. Como vieja dama canastera me encuentro con el nombre de Leonor, sí, la misma, la esposa discreta y primera del longevo marqués de Mancera, que lo fue en la Nueva España y también quizás en la Nueva Extremadura. Merced a la gloria o castigo de su cargo, casado unas 2 o hasta 3 veces, sobrevivió a las damas, no amor ni gentilezas, tan barrocas, tan insobornables, tan de dudosos sentimientos. Leonor lo acompañó en esta vieja provincia, que como las viejas provincias del Romano Imperio, fueron escenario redundante de unas muy discretas estancias. ¿Qué hacían aquí sino esperar la vuelta al viejo reino?
Dejar pasar el tiempo de la espera entre caricias vanas, alegrarse o elevar alguna oscura desdicha a pasión tranquila, alzarla como lozana esperanza en tiempo de somera espera. La joven llegó imprevista y sorprendida, sorprendida como la propia marquesa que descubrió su genio y desamor profundos en el vago estar mundano y pasajero. La eligió sin duda con perfecta certeza, así como ella supo adivinar la recompensa oscura, la expectativa de un futuro de fama, de elogios sin memoria, casi como nota breve al pie de alguna página. ¿Cómo descubrir los delicados pies de una dama de corte? ¿Oler los vanidosos perfumes o los toscos menjunjes coloniales? ¿Habría entre ellos alguna viril neurona disfrazada de engañoso hábito femenino, de dulzuras, de caricias impensadas, antes que ciertos hábitos lectivos y saberes descartados? Curiosamente, la memoria y el olvido se ufanan y se afanan con estupor contenido y recíproco, brotando desde el mismo libro, desde la página sencilla y encantada, de ese su nocturno sueño traspasado a página elevada, el choque fuerte al leerla hoy día. ¿Quién la entiende? Piramidal funesta. Así empieza el primer sueño. Así alguien me lo dicta, alguien me lo dice. ¿Qué tengo yo que ella no sepa? ¿Qué digo yo que ella no diga? ¿O haya dicho con singular terneza y perspicacia? Alguien lo dicta con ignorancia insana, aunque la letra ordena y el dedo no obstante calza, como letra exacta en palabra ingrata que no dice nunca lo que el decir alcanza. Si poseído estoy por esa voz antigua que me dicta todo, a un casi ritmo bárbaro, métrica esquiva venida de otro lado, semidictada, como de aquella que en mí maté, como lo dijo la otra reina, la que lo iba a hacer y que no lo fue. Que no lo quise así decir es cierto, pero no había otro mote, ni otro nombre o atributos más cercanos, palabras que vienen de otro cuarto, de otra alma, que no soy, pero tampoco es ella, la que no me alcanza. La señora Juanita era apenas señorita, la Ramírez, la Desbaji, la princesita de un reinado bajo, de la tierra al sol, no hay más luz que aquella, en la luna reflejada, opaca y clara, como un reflejo oscuro, oxímoron dichoso, dictado por neurona amena, por dedo desbocado, que continúa esta marcha iletrada, por sendero de palabras mal usadas, como un rencoroso entrevero de identidad personal malentendida. Para conocerte, debo fingirte. Para fingirte, debo de conocerte. Y luego, el intento 4 es curioso. Tengo la sospecha que es una lectura de Google. Google como intertexto. Claro. Antonio Sebastián Álvarez de Toledo y Salazar, advenido ya al siglo XVII, en 1608 nacido y despuntado el XVIII siglo, en 1715 fallecido, contrajo nupcias convenidas y libres en perfecto testimonio de afecto y vida compartida, incluido el lecho, con la dama Leonor María del Carreto, al italiano modo y con hispánico talante, su apellido escrito, este pobre escriba lo transcribe y registra incrédulo, creyendo que lo que escribe es un poema. Hasta ahí. Sabes que lo terminé antes, pero no importa, parece que es mejor final que lo que viene después. No, así uno, por lo menos así la charla se transforma en taller, ¿eh? Un taller de... Y para terminar, casi, no está aquí también.
algo así como de misterio. Ya. Hoy día estaba un poquito nervioso, voy a decir, ¿no? No sabía, charla, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Nada. Y hice una caminata por La Serena de una vuelta y me encontré con dos esquinas singulares. Una esquina donde me chocaron, mal recuerdo lo elimino. Y otra esquina que es la esquina de Aguirre con Balmaceda, donde una vez tuve una experiencia muy singular, experiencia singular que probablemente fue urdida por un colega que está aquí presente. Claro. Yo iba cruzando preocupado de que no se me pasara el semáforo y de pronto dos personas, dos estudiantes, me parece, mujeres, me preguntan a boca y jerro en medio ahí del centro, ¿usted es filósofo? Casi me voy de espalda. ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? La primera idea que yo siempre me produce una cierta molestia porque, y lo digo porque nosotros de alguna manera, yo también he sido estudiante de filosofía en parte, ¿no? Más bien de castellano, pero el colega Pancho Rocco acá parece el responsable que le haya dado esa tarea a estas pobres chicas que andaban a la casa y miraban a alguien y no sé si tenían una fotografía y te preguntaban a Walker Harrison. Entonces le dije, no, le dije, no soy filósofo. Y sabe que en verdad aquí no van a encontrar ningún filósofo. Lo que hay son profesores de filosofía. Pero filósofo no sé. ¿Sé alguno que haya escrito algo así como El ser y el tiempo o El ser y nada? No, parece que no hay filósofo. Yo creo que es una atribución. Y ser filósofo es casi como poeta, como títulos honoríficos, o cuando le dicen a uno maestro, ¿no? A pesar de que maestro también es un profesor, en Argentina es un profesor de primaria, pero aquí a uno le dicen maestro, ¿ah? Cuando se cree que es un buen profesor. ¿No? Y bueno, tal vez de eso voy a terminar con un poema que se llama Harpócrates. Al que a mí me sonó el nombre, no sabía quién era, Harpócrates. Pero lo curioso es que algo había, y eso que el poema habla por sí solo, ¿no? Harpócrates es un dios, yo pensaba que era griego, pero es egipcio. Es el dios del silencio y de los misterios. Entonces, un nombre todavía sin suelo ni substancia, y menos aún con algún significado. Si lo invoco en vano, porque es decir que no dice nada, sino lo anterior a cualquier decir, pero también lo postrero de cualquier significante. Palabras puestas sin orden ni concierto para decir solo lo que no dicen, lo que el nombre ese dice sin decirlo. Dios de algo que es como un silencio vivo, como un estar en tiempo reclinado, a la espera de que alguien abra la puerta y por ella penetre un soplo revelador, eso que toda puerta abre y cierra, como la esperanza y el olvido, pero ante todo el silencio que preside al nombre ese, dicho así como al principio, Apócrates. Listo. Y ahí con eso me despido y muchas gracias por la... No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna presentación. Pues una charla, ¿eh? Debía ser más charla. Puedo darle la palabra, no sé si quieren preguntarle algo. Quisiera recordarles que tenemos una pequeña sorpresita, un pequeño regalito para rendir el homenaje y dar las gracias
Muchas su gracias. visita en nombre de la facultad y de la universidad. Sí, gracias. Claro. Les agradezco esta especie de forma de resurrección, ¿no sé, un volver a nacer, digamos, ¿no? El otro yo, o las tantas almas que tenemos. Bueno, gracias. Hay una fe afuera de la fe. Ya, no sé. Sí, una pequeña comentario que ya le he entregado, pero la verdad, maestro, no quiero decir únicamente cuánto lo hemos extrañado, particularmente yo. Creo que las clases de filosofía han quedado bastante truncas, sin la ayuda de un amante de los libros, de un bibliotecario, de un conocedor de la lengua alemana, de los poetas, de la literatura, de la filosofía, a quien recurrí permanentemente en la ayuda de las traducciones de Heidegger, de Nietzsche, nosotros. Gracias. Así que en las clases permanentemente estamos diciendo, si estuviera el profesor Kepler aquí, todavía podría haberles aportado algo más. Ya, no otro gallo cantaría, sino quizás qué cosa, ¿no? Así que quiero decirle gracias por volverlo a ver, por haberse. Ya, muchas gracias. Está permanentemente en el recuerdo. Claro. Y quiero decirle que los poetas no jubilan y afortunadamente tampoco mueren. Claro, bueno, eso espero, claro. Sí, por favor. Yo soy una docente en preparación, al igual que creo que varios de mis compañeros. ¿Algún consejo que nos quiera dar? ¿Consejo yo? Sí. No, que no cometan los mismos errores que cometí yo. No. En realidad no me arrepiento de nada. No arrepentirse de nada y tener una curiosidad siempre abierta, digamos, ¿no? Es lo que te permite sobrellevar los grandes problemas de... Claro. Es lo único. No sé, yo no consejo. Malos consejos podrían ser. Bueno. Había una frase que, claro, cuando uno está muy como agobiado o tiene problemas, es curioso, un filósofo aparentemente tan lejano a lo que podríamos llamar sanidad mental, ¿no? Wittgenstein recomendaba: sumérjanse en el presente, ¿ah? Hagan algo y sumergirse completamente en el presente. Eso ayuda muchas veces a sobrellevar el futuro, el pasado. Uno te crea tal vez sentimiento de culpa y el otro expectativas vanas, ¿no? Entonces, pero lo curioso es que después descubrí que, y eso es interesante, que nada ha sido dicho por primera vez, o aparentemente ha sido dicho por primera vez. Yo pensaba que esto era Wittgenstein, después descubrí que esto venía de Epicteto, ¿no? Epicteto es. Lo mismo que la famosa frase que le atribuían al Chino Río, que el pasto es para las vacas, por eso no le gustaba, por eso perdían Wimbledon, ¿no? Que es de pasto, ¿no? Pero eso lo había dicho Vilas también, pues tampoco era original. Así que eso, desconfíen siempre de la última palabra, tal vez siempre. La última palabra ha tenido una primera antes, ¿no? Ya. Bueno. Hola, gracias. Quería decirle que lo hemos echado de menos mucho, pero lo hemos echado de menos no por las razones, no por las razones tan profundas. Ya. Quisiera preguntarle por el estado de su compendio de libros, si Ya. lo podemos observar. ¿Sabes que me voy a poner la mascarilla también? Porque a lo mejor tú no quieres que te contagien. ¿Ah? Puede que terminemos tirándonos los COVID o... No, perdón. No, está bien, cuídate. El compendio está bien. Ya. ¿Sí? El compendio de los libros está bien. Está ahí, claro.
El problema en Valdivia, claro, es un contenedor. Tú te refieres que yo tengo una biblioteca que está metida en un contenedor y que curiosamente, como tiene una cubierta de acero, está protegido y como llueve mucho, mi gran miedo es que se humedezcan los libros, pero tiene un revestimiento interior, claro. Y el gran problema, bueno, por eso que estoy escribiendo ese libro de poema extenso, para aprovechar todavía lo que tengo, ¿no? Porque hay muchas cosas que hoy día son inútiles. Ustedes ya no recortan, yo recorto, todavía recorto diarios, tengo un archivo eh, impresionante, abrumado por eso. Claro, algunos tendrían un secretario que le haga eso, lo hago todo, porque te permite, te ayuda como ayuda de memoria, ¿no? De estar al día en cuestiones políticas, en filosofía, en libros, etc. ¿Político futbolístico? Sí, también me interesa. Sigo la frase de Marx: nada humano debe hacernos ajeno. Así que la buena noticia hoy día en la televisión es que llegó Vidal a reforzar la selección chilena. Claro. Muchas gracias. Por lo menos esa era la única buena noticia que había.